Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día que Dios nos ha regalado. Amén. Para gozarnos y alegrarnos en Él, dice la Santa Biblia. Amén. El Señor Jesús los bendiga a cada uno de ustedes, damas, jovencitas, caballeros y jóvenes, niños, y a todo, amén, el público en general, y a todos los que pues son seguidores de este canal de Jesucristo, el canal que guía a toda la verdad, el canal de Jesucristo que lleva un mensaje a la verdad. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Y en este día quiero leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Amén. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Quiero orar por esta palabra. Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, Dios de Israel, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor Jesús de Nazaret, porque nos permite, Señor, leer esta palabra y además de leerla, compartir con mucha gente, Señor, que desea y anhela conocer la verdad o quién verdaderamente fue la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Hoy vamos a llevar por título este mensaje: somos salvos por medio de Jesucristo bajo las enseñanzas de que María dio. Muchos de la gente que no son cristianos, amén, nos dicen que nosotros hablamos de María mal, y eso no es verdad. Porque si habláramos mal de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, de esta mujer, estaríamos hablando mal de la palabra de Dios, porque María de la Virgen María, la madre de Jesús, la que está en la Biblia, ella fue una gran mujer, una gran persona, una mujer excelente que estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Primeramente, María fue una mujer que venía de la familia, de la casa de David. Amén. Entonces, esta mujer, amén, se encuentra en la Biblia. Podemos hablar mucho del nacimiento de Jesucristo, cuando el ángel Gabriel fue enviada a la ciudad de Nazaret, de Belén, para dar una buena noticia de que María iba a concebir un hijo, y que ella era una mujer soltera, que no estaba todavía casada, estaba comprometida con José, amén, que también era de la descendencia de David, y ellos tenían ya en planes de casarse, de matrimonio. Entonces en ese momento llega el ángel Gabriel y le dice: mujer María, eres bendecida, eres favorecida, eres bienaventurada, porque has hallado gracia delante de Dios. Gracia quiere decir en la Biblia un regalo inmerecido para el ser humano. Y María se sorprendió y dijo: ¿cómo se hará esto? Yo no he estado con ningún varón, no he conocido varón. O sea, yo soy, en otras palabras, una mujer virgen, porque la palabra virgen es que ella no se había todavía acostado con ningún hombre, no había tenido una intimidad. Por eso ella dice: no conozco varón, ¿cómo voy a quedarme embarazada y menos tener hijo? El ángel Gabriel, enviado del cielo para dar esta noticia a María, le dijo: el Espíritu Santo vendrá de arriba y te cubrirá sobre ti, y en la sombra del Altísimo, y entonces quedarás embarazado. O sea, este embarazo no es de un hombre, este embarazo es especialmente de arriba del cielo. El Espíritu Santo pues es Dios. Entonces fue así como las cosas sucedieron. Amén. Ella quedó embarazada. Dios mismo, siendo espíritu, vino y entró al vientre de María, tomó un cuerpo, y ese cuerpo que tomó Dios Espíritu le dieron por nombre Jesús. Entonces vemos que ella que se sometió
a las palabras enviadas de Dios por medio de un ángel. Entonces dice que ella tuvo que paralizar los arreglos, las preparaciones de ese matrimonio para que se cumpliera la voluntad de Dios en ella. Amén. Ahora quiero decir que nosotros no adoramos a María. Nosotros admiramos a María por su trabajo, por su dedicación, por su sometimiento a la palabra de Dios. Amén. Estoy diciendo que somos salvos por medio de Jesucristo, pero bajo la enseñanza de María, porque aquí dice la Biblia, amigos y hermanas y hermanos y amigas que son seguidores de María. Amén. Ustedes, muchos que no han llegado a Jesucristo por la enseñanza de María, quizás ustedes dicen, defienden y dicen, somos seguidores de María, pero vamos a ver si de verdad, verdaderamente usted es una seguidora de la Virgen María, de la Madre de Jesús, o solamente usted lo dice y a lo mejor ni tiene conocimiento. En primer lugar, María, amén, después de que nació Jesús, le llevó a su hijo, a Jesús, al templo, lo dedicó, lo presentó cuando él tenía que, dice la Biblia, niño de 12 años, lo dedicó en Jerusalén a Dios como hombre, a Jesús. Y dice que en ese momento, en esa ocasión, Jesús, después de haber subido a presentar sacrificio con María y José al templo a Jerusalén, ellos regresaron después de presentar sacrificio a Dios, volvieron porque esa era la costumbre judía, porque recuerden que María es judía, ella es una mujer de los judíos, que viene de Judea. Entonces el Señor Jesús se había quedado en el templo enseñando a los maestros de la ley la palabra de Dios. Y ellos habían caminado 3 días. Entonces ellas se dieron cuenta que Jesús no venía con ella y regresó a buscarlos y andaba preguntando por Jesús. Era un niño. Y entonces cuando lo encontraron en el templo sentado enseñando la ley a los maestros de la ley, a los rabinos, a los judíos. Y María le dijo, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Te hemos estado buscando. Y Jesús le dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Entonces vemos todo este trabajo excelente que hizo María. Amén. Como hombre, a Jesús tuvo que instruirle y Jesús estaba sometido. Pero ahora aquí, en este pasaje bíblico, quiero decir que nosotros somos, ¿qué? Admiradores de María, no somos adoradores de María, porque María no nos manda en la Biblia adorar a ella, sino ella dijo aquí en el Evangelio de Juan, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahí está la Virgen María en esa ceremonia, en esa celebración de que estaba casándose, que un hombre y una mujer, amén, en ese lugar, un judío y una judía. Y dice la historia que aparentemente era un familiar de ella la que se estaba casando en ese día, amén. Estaban celebrando un matrimonio, haciendo una celebración en grande. Ahí estaban las familias y todos, dice, y fueron, el versículo 2 dice, fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, María es la que está primera en ese matrimonio. Amén. Y dice que puede ser que eran familiares de ella, pero después también a Jesús le invitan. Amén. Jesús ya tiene 30 años en ese tiempo en el cual se celebró esta boda. Él ya comenzó el ministerio. Amén. Y dice que tiene a los discípulos. La palabra discípulos son seguidores de Jesús. Entonces, él vino con los discípulos a esta matrimonio o esta celebración de esta boda. Y dice la Biblia, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, o sea, María, la Virgen María se dirige ¿qué? Al Señor Jesucristo, a su Hijo. Le dice, se acabó el vino en esta celebración de esta boda, de este matrimonio. Ya no hay nada que beber. Quizás estaban en el medio tiempo de la celebración del matrimonio, de esa boda. Entonces se acerca a Jesús y le dice que no hay más vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Escuchen bien. Jesús, en la madre
de Jesús, María, la Virgen María viene a Jesús a darle una orden, o sea, porque María sabía quién era el Señor Jesucristo, que Él podía hacer milagros, que Él podía, dice que la historia, estudiando este pasaje, dice que lo que María quería, que en ese matrimonio, en esa boda, en esa celebración, Jesús se diera a conocer como el Mesías, como el Cristo, al pueblo de Israel. Y entonces le dice el Señor Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces María, la madre de Jesús, quiero aclarar, María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. Y su madre dijo a los que le servían en las bodas: haced todo lo que os dijere el Señor Jesucristo. Por eso le digo a ustedes que nosotros somos salvos por Jesucristo, pero bajo la enseñanza de María. Porque si la María dice a ustedes, tienen que hacer todo lo que nos mande hacer el Señor Jesús, está diciendo en ese momento a los que están sirviendo el vino, la comida en ese matrimonio, ahí en ese lugar, en Caná de Galilea, dice: ustedes tienen que hacer todo lo que los diga el Señor Jesús. Hace años atrás, un año exactamente, se cumplió un hermano y una hermana de la iglesia donde yo me congrego, se casaron, y ellos pues querían que todos los hermanos y todas las hermanas estemos en la celebración de ese gran matrimonio, ¿verdad? Que se estaban casando, un hombre soltero y una mujer soltera, porque así manda la Biblia, así enseña el Señor Jesús, porque María dice: hagan todo lo que los enseña el Señor Jesús. Entonces Jesús enseñó este principio, él mismo estaba celebrando esta boda en Caná de Galilea, amén. Ahora dice: hagan todo lo que Él os diga que hagan, amén. Ahora bien, María no solamente dice: hagan ustedes, manda hacer, sino ella misma estaba sometida bajo las órdenes o bajo la enseñanza de que el Señor Jesús daba. Ahora la palabra, yo dije que somos admiradores de María. La palabra admiradores de la Virgen María dice que la definición de admirador o admiradora, que admira o tiene en muy alta consideración su obra o su trabajo de esa persona y es un seguidor de su enseñanza. Amén. Entonces estoy diciendo que María dice que debemos de hacer ¿qué? Todo lo que el Señor Jesús nos mande. Amén. Nosotros somos admiradores de María. No somos adoradores, porque en Éxodo capítulo 20 la Biblia nos dice, nos manda a nosotros, y eso fue lo que el Señor Jesús vino a enseñar aquí en la tierra cuando Él llegó. Amén. Enseñando al pueblo, amén, lo que debíamos de hacer y no. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Y esto tomó el Señor Jesús, lo voy a probar por la Biblia. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, está en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, aquí encontramos un pasaje de la Biblia que nosotros debemos de adorar solamente a un solo Dios. Solamente a Él debemos rendirle adoración. Y esta pregunta lo hicieron los israelitas al Señor Jesús. Dice en el Evangelio de Marcos 12:29 o el versículo 28, comenzando de ahí, dice: el gran mandamiento, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que los había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Aquí el Señor Jesús te está enseñando
tomando el capítulo de Éxodo 20, ahora está enseñando en el Nuevo Testamento que al pueblo de Israel, que es el primer mandamiento de todos, de que la gente llegue al conocimiento de la verdad, de que Dios es uno. Eso dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O sea, hay un solo Dios. En el Éxodo dice, solo a Él servirás y solo a Él adorarás. No adorarás más a nadie. Entonces, esta es la enseñanza de María. María dice, haced todo lo que el Señor Jesús os mande. Jesús también nos mandó. Yo quiero decir que María no solamente manda hacernos. Yo quisiera decirle que María hizo. María dice la Biblia que después que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, estaba en la cruz y fue bajado el cuerpo de la cruz de Jesús y fue sepultado en esa tumba. Ella estaba ahí presente cuando a él estaban crucificando. Y después regresó a casa. Después se fue a los 3 días, muy temprano de mañana, llevado especies aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesús. O sea, la Virgen María está llevando con otras mujeres especies aromáticas, aceites, ungüentos para ungir que el cuerpo del Señor Jesús, en otras palabras, de su Hijo. Entonces, llegando a la tumba, María, la Virgen María que conocemos en la Biblia, llegando allá donde estaba la tumba, fue la primera mujer que pudo ver que Jesús de Nazaret, su hijo, había resucitado y que la tumba había quedado vacía y que Jesús, el cuerpo de Jesús que había sido sepultado en la tumba, ya no estaba ahí, y que ella pudo escuchar el primer mensaje de toda la gente que le dijeron 2 ángeles: María, o mujer, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Él no está aquí en este lugar. Ve y di a la gente que Jesús ha resucitado. O sea, María no solo dice hagan, sino ella misma nos dio ejemplo. Nos enseña de que nosotros debemos de someternos. Que María, siendo la madre de Jesucristo, está sometida a su Hijo, al Señor Jesucristo. Ella está ahí en la primera parte. Vemos que ella es la primera mujer que encuentra que Jesús había resucitado. Jesús se le apareció más después en el camino y le dijo: mujer, ¿a quién buscas? ¿O por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Y Jesús le dijo: María. Y María dice que quiso abrazarlo al Señor Jesús, pero ya Jesús había resucitado y estaba glorificado con un cuerpo espiritual. Jesús le dijo: no me toques. O sea, porque ya no podía abrazarlo. Amén. Después vemos a María cuando el Señor Jesús resucita y está con los apóstoles 40 días aquí en la tierra, después de haber resucitado, dando el mandamiento que prediquen a la gente el evangelio, que es buenas nuevas de salvación. Entonces dice que estaba ahí María. Cuando vamos al libro de los Hechos, encontramos a María ahí, que ella está con todos los seguidores de Jesucristo, porque Jesús le dijo a los seguidores de Jesús, a los apóstoles y a todos los discípulos, dijo: esperaos en Jerusalén hasta que sean revestidos del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que ahí estaba María en el aposento alto, esperando ser llena del Espíritu Santo. O sea, María ha hecho como cualquiera de otra persona, ha tenido que arrepentirse, ha tenido que convertirse. El arrepentimiento es dolor, tristeza o tristeza o pena de haber hecho un daño a alguien. En este caso es a Dios. Es decir, wow, ¿cómo yo hice estas cosas? Ofendí a Dios. Uno reconoce, entonces pide perdón a Dios y se aparta del pecado. María tuvo que hacer esto. María tuvo que dar todos los pasos, lo que hizo. Por eso digo que María no solo le manda hacer a usted ni a mí, sino María misma fue la que estaba sometida bajo las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso ella dijo: haced todo lo que el Señor Jesucristo os dijere. Amén. En la religión, amén, pagana, nos habían enseñado antes de leer la Biblia que María era la intercesora ante Dios, que nosotros tenemos que ir a orar a María
y que María iba, amén, a su hijo y entonces decía, haz favor a este hombre necesitado o haz un favor a esta mujer necesitado, pero eso no dice la Biblia. Eso eran enseñanzas que religiosas. Una religión es una religión, quiere decir una repetición, siempre, todos los años. Todo el tiempo es lo mismo, como el rosario, que es una repetición siempre. El rezo que hacíamos allá en la religión pagana, ¿cómo era? Era el rezo, el Santa María, eso era todas las veces que se iba allá, el Dios te salve María, y hasta estábamos orando mal. Porque no estábamos orando a Dios por nosotros, sino estábamos orando a Dios que Dios lo salvara a María. Por eso Dios te salve María. O sea, que Dios le salvara a María. Y María ya está muerta. María y se preparó en vida para su salvación. Nosotros necesitamos orar por nosotros, para nuestra salvación, para que Dios abra nuestro entendimiento. Pero lo quiero decir que María no es la intermediadora entre Dios y el ser humano. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, aquí encontramos que el mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, con ese cuerpo que Él sacrificó en la cruz del Calvario. Por medio de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre, de esa crucificación, de esa sepultura y de esa resurrección, a todo el que cree en las enseñanzas de que dice María, que hagamos todo lo que dice el Señor Jesús. O sea, María nos da la primera enseñanza: hagan todo lo que el Señor Jesús nos mande. Jesús dice que tenemos que arrepentirnos, convertirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y vamos a recibir el don del Espíritu Santo y vamos a ser salvos. Mucha gente está confundida y la gente hasta llega a decir que los cristianos hablan mal de María. Que Dios me guarde a mí, que Dios guarde a la iglesia Pentecostal Unida Hispana, a la iglesia del nombre de Jesús, que bautice en el nombre de Jesús, hablar mal de nuestra hermana, porque la Virgen María es nuestra hermana ante la fe en Dios. Ella no es nuestra madre, sino es la hermana en la fe en Jesucristo, porque María mismo tuvo obediente bajo todas las enseñanzas que enseñó el Señor Jesucristo. Entonces yo quiero decir a ustedes, ahora me dirijo a toda la gente religiosa como ustedes que mencionan tanto a María. ¿Usted obedece a María o solamente es de palabras, de boca? Está haciendo lo que dice María. Obedézcanle al Señor Jesucristo. Todo lo que Él los enseña, todas las enseñanzas de Jesucristo, pongan por obra, vívanlo. El Señor Jesús, la primera enseñanza que Él hizo cuando Él se dirigió ya al pueblo después de que murió Juan el Bautista, que era el que vino a presentar al Señor Jesús al pueblo de Israel. El Señor Jesús, la primera predicación fue: arrepentíos y convertíos al Evangelio para que sean perdonados vuestros pecados. El Señor Jesús no dijo: arrepiéntanse y conviértanse a mi mamá. No, el Señor Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado aquí en la tierra para que sean perdonados vuestros pecados. Si yo me dirijo a ustedes, ¿eres obediente a María? ¿De verdad amas a María? ¿De verdad admiras a María? ¿De verdad tú crees en la enseñanza de María? ¿Estás haciendo lo que la Virgen María hizo o solamente haces por hacer? No tienes un conocimiento de lo que Dios ha ordenado por esta santa Biblia que tengo en mis manos. Nosotros los cristianos, especialmente de la iglesia pentecostal, escucha bien, amigo, amiga, religioso y religiosa, porque hay veces la gente cree que todos los cristianos son igual. No, Señor. Hay gente que dice en la Biblia que son amadores de sí mismos, o sea, predican lo que ellos quieren a conveniencia de su favor, pero no, nosotros predicamos lo que manda el Señor Jesucristo, y no solo predicamos, sino lo vivimos. Nosotros somos los que, obedeciendo a María, la enseñanza que ella dice, hagan todo lo que el Señor Jesucristo os mande, pues nos hemos tenido que arrepentir. Reconocer que la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice que es en Cristo Jesús.
Solamente Jesucristo es el que te declara a ti inocente, pero cuando vienes y pones por obra esta palabra, te arrepientes, reconoces que eres una pecadora, que yo soy un pecador, que eres un pecador y necesitas de un Salvador que nunca pecó como hombre, el Señor Jesucristo. Después de arrepentirte necesitas convertirte a Jesucristo. Eso es lo que dice María. Nosotros admiramos a María, elogiamos el trabajo de María. María fue una mujer excelente, una mujer dedicada, una mujer humilde, una mujer sometida a la palabra de Dios, que hizo todo lo que el Señor Jesús los mandaba. La María Virgen de la Biblia. Y quiero repetir, María de la Biblia es madre de Jesucristo. Ella no es madre de Dios como las religiones nos habían enseñado. Dios no tiene madre porque Dios es espíritu. Cuando hablamos que Dios es espíritu, Dios no tiene carne ni tiene hueso. Dios no puede tener hijo, carne ni hueso. Por eso que Dios no tiene madre. Dios es espíritu. Él era desde la eternidad hasta la eternidad. Él existía por él mismo, dice la Biblia. Entonces quiero terminar diciéndote en este pasaje de la Biblia, donde comencé en el Evangelio de Juan, capítulo 2, amén, que el Señor Jesús nos manda que arrepentirnos, a convertirnos y a bautizarnos en el nombre de Jesús. Deje de ser religiosa, de ser religioso. Un religioso, la palabra religión quiere decir repetición. Esa es la palabra religión, repetición. Recuerda que el evangelio no es religión. El evangelio es buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Jesucristo, y es para ser salvos, amén, ¿de qué? Del castigo, del juicio, después de la muerte. Amigo, amiga, no te creas a los dichos de los hombres. Lee la Biblia. Yo comencé a leer la Biblia, por eso salí del engaño de la religión pagana, donde nos tenían engañados, que si morías te hacían una misa y ya tú eres salvo. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Por favor, si te encuentras en algún versículo bíblico que diga la Biblia católica o cualquier Biblia, escríbeme, déjame para yo responderte por la Biblia misma. No existe. La Biblia dice en el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido para la humanidad o para los hombres que mueran una sola vez y después comparezcamos ante el juicio de Dios, o sea, a dar cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho en esta tierra mientras estábamos en este cuerpo. No es como la religión nos enseñó. Oh, mueres y te llevas a 2 curas, 3 curas y haces la misa, y después de hacer el cura la misa ya pasas al purgatorio y ahí te vas a purgar, y después del purgatorio ya subes al cielo. Ese es un engaño, es una mentira, es una falsedad de hombres que nunca han leído la palabra, de hombres que nunca se han convertido a Jesucristo, de hombres que no tienen la revelación de la palabra de Dios. El evangelio no dice eso. ¿Sabes cuando tú vas a purgar? Tú estás purgando aquí en vida. Tú puedes purgar aquí en la vida. Yo puedo purgar, ¿sabes cuándo? Cuando a lo mejor hay una operación, te lastimas y cae infección. Ahí es donde estamos purgando. Aquí en la tierra no es que vas a purgar después de que te mueras. Después de que te mueres, usted, Dios, lo que Dios hace, la Biblia dice que separa el alma del cuerpo. El cuerpo Dios lo pone que en un lugar, vuelve a la tierra, como lo hacemos aquí en la tierra, lo sepultamos, vuelve a la tierra otra vez. Pero dice que el alma Dios le pone en un lugar donde van todas las almas hasta el día que Jesucristo regrese. ¿Para qué? Para rendir cuentas a Él. Si usted no se prepara en vida, no llega al evangelio que es Jesucristo. No reconoce que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice también, esta es la enseñanza que María dijo: hace todo lo que el Señor Jesús os mande, os diga. También la Biblia dice que no te puedes lavar tu pecado aunque amontones lejía, jabón. Dice, no puede, la mancha de tu pecado permanece en tu corazón. ¿Qué pecado? El pecado que traímos desde el huerto del Edén, de Adán,
y Eva, que desobedecieron a Dios. Ese es el pecado que toda la humanidad hemos traído en nuestro corazón. Heredamos de generación en generación el pecado de la desobediencia. El pecado que Dios dijo a Adán: no comerás del árbol de la ciencia del bien que está en el huerto del Edén, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Eva fue engañada por la serpiente, extendió, dice que era codiciable el árbol, tomó del fruto de ese árbol, comió ella y dio al esposo. ¿Qué pasó? La desobediencia a la palabra de Dios. Y esa es toda la humanidad de generación en generación. Ese es el pecado que hemos traído. Ese pecado necesitamos que traer a Jesucristo, porque la Biblia dice, escucha bien, en Jeremías 2:22, que en la mancha del pecado no te puedes lavar por comer un pedacito de pan, no te puedes lavar por tomar una copa de vino, no te puedes lavar por ir a confesar a un hombre. Eso es antibíblico. La Biblia dice que solamente Jesús tiene el poder para perdonar pecados a los pecadores. Por eso le vinieron, y en una ocasión alguien vino y se postró ante Jesús diciendo: sálvame. Y Jesús dijo: eres salvo de tu azote, le sanó y eres salvo. Le mandó como a la mujer de Frugo, como al otro, al ciego Bartimeo. Y entonces la gente dijo: ¿quién es este que tiene poder hasta para perdonar pecados? Jesús le dijo: ¿qué es más fácil decir a la gente? Vete, levanta, toma tu lecho, vete a tu casa, o tus pecados te son perdonados. En el capítulo de 1 de Juan dice la Biblia que si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre, que Él puede perdonar todos nuestros pecados y aún de todo el mundo. Amén. Esta es la enseñanza. Volviendo aquí, dijo María, su madre, dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. O sea, hagan todo lo que el Señor Jesús los mande a hacer. Así es que todo, si tú lees la Biblia, estás en alguna religión que no ha llegado al Evangelio, escudriña este pasaje. Está en el Evangelio de Juan capítulo 2 y en el versículo 1 hasta el 2, 3 y 4 y en el 5. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado, no ha venido mi hora. Ahí vemos a María, que es sometida, humilde. ¿Se sometió qué? A la enseñanza o a la palabra que Jesús le habló. ¿Qué dice ella? O sea, María podía haber dicho: yo soy tu mamá, ¿qué te pasa, mi hijo? Estás faltando el respeto. Pero no, María sabía que Jesús de Nazaret no era un hombre común y corriente como usted y yo. Jesús de Nazaret era el Salvador de Israel y del mundo entero. Por eso María mismo tuvo que someterse a estas enseñanzas del Señor Jesucristo. Y le dijo a sus servidores en las bodas de Canaán de Galilea, y a usted y a mí: su madre dijo a los que les servían: haced todo lo que Él os dijere. Amén. Que el Señor Jesús me lo bendiga y los guarde. Amén en este día.